Ecuador arremete contra Gallardo. La decisión de Marcelo Gallardo de no hacer debutar todavía a Kendry Páez en River Plate encendió la furia de los hinchas ecuatorianos en redes sociales. El muñeco optó por someter al juvenil a un plan de acondicionamiento físico de 10 días antes de darle minutos oficiales. Para la afición tricolor, el argumento no convence y suena a excusa. Consideran que Kendry viene entrenando en Europa y no necesita una espera extra. El fastidio creció al confirmarse que no jugará ante Tigre en el Monumental. Las redes se llenaron de mensajes que apuntaron directo contra el entrenador de River por frenar el debut del mediocampista ecuatoriano. Varios hinchas expresaron que la medida no tiene sentido en un jugador joven que ya estuvo en dinámica de competencia. Es por las puras esa pretemporada, fue una de las frases que se repitió con mayor fuerza. Otros remarcaron que Kendry no estuvo inactivo, ya que venía siendo considerado en Francia. El reclamo no fue aislado, fue una reacción masiva que expuso la impaciencia. La molestia también se alimentó del deseo de ver cuanto antes a Kendry con la camiseta de River y el dorsal 19. Algunos aficionados expresaron su decepción por tener que seguir esperando para verlo en cancha. No puede ser, ahora tendré que esperar un poco más para lucir la camiseta con el 19, se leyó en redes. El sentimiento que predominó fue el de frustración por una expectativa que se venía construyendo desde su llegada a la Argentina. Para el hincha ecuatoriano, el debut debía ser inmediato. Desde el entorno de River explicaron que la decisión responde a la necesidad de que Kendry se adapte a la intensidad del trabajo del plantel. En el cuerpo técnico consideran que las cargas físicas del fútbol argentino son superiores a las que el jugador tuvo en su reciente etapa en Francia. La idea es que llegue al debut en plenitud para evitar apurar plazos. Gallardo y el futbolista acordaron este proceso de puesta a punto. Sin embargo, esa explicación no logró calmar el enojo del público ecuatoriano. Kendry Páez ya se entrena bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en el River Camp y atraviesa un proceso de acondicionamiento físico. Incluso, en una de las prácticas realizó un segundo turno para comenzar a ponerse en condiciones óptimas. Desde el club se destacó la predisposición del jugador para adaptarse al ritmo de trabajo del equipo. El juvenil entiende que necesita ponerse al 100%. Aún así, la percepción desde Ecuador es que la espera es excesiva para su nivel y proyección. El último partido oficial de Kendry fue el 18 de enero, cuando ingresó un minuto la victoria del Racing de Estrasburgo sobre Metz en la Ligue 1. Ese dato fue utilizado por algunos hinchas para cuestionar la decisión de River de no hacerlo debutar ya. Si bien no tuvo continuidad en Francia, tampoco estuvo completamente inactivo. De hecho, acumuló minutos en el último semestre europeo. Para el hincha ecuatoriano, ese antecedente alcanza para justificar su presencia inmediata en River. En su paso por el fútbol francés, Kendry disputó 21 partidos en todas las competencias y superó los 700 minutos en cancha. Su rendimiento incluyó un gol en ese periodo, dentro de un equipo que se mantuvo competitivo en la Ligue 1 y en torneos internacionales. Los números no fueron brillantes, pero reflejan que el jugador estuvo en competencia. Esa estadística alimentó el argumento de quienes creen que no necesita una preparación extra. Desde Ecuador se insiste en que el futbolista llega con rodaje suficiente. El acuerdo entre River y Chelsea establece que Kendry Páez estará cedido por 18 meses, sin opción de compra. El club argentino apuesta a potenciar su vidriera para obtener un porcentaje en una futura venta. Ese contexto aumenta la expectativa sobre su debut, ya que su presencia genera impacto mediático y deportivo. La afición ecuatoriana ve en River una vitrina clave para su proyección. Por eso, la demora en su estreno se percibe como una oportunidad desaprovechada. En el mundo River también hubo sorpresa por la ausencia de Kendry en la lista para enfrentar a Tigre. Muchos hinchas del club argentino esperaban verlo al menos en el banco de suplentes. La decisión de postergar su estreno descolocó incluso a algunos de sus compañeros. El debut se proyecta recién para los próximos compromisos oficiales. La impaciencia no es solo ecuatoriana, pero el enojo más fuerte llegó desde su país. El calendario ofrece dos posibles escenarios para el estreno del juvenil ecuatoriano. River jugará el jueves 12 ante Argentinos Juniors por la Liga y el lunes 16 frente a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina. La intención del cuerpo técnico es que Kendry llegue a uno de esos partidos en condiciones plenas. En Ecuador, muchos se preguntan si realmente esperarán hasta esa fecha. La incertidumbre alimenta la crítica hacia Gallardo y su manejo de los tiempos. Desde la prensa ecuatoriana también se generó debate por la decisión de River. Algunos medios entendieron que la exigencia física del fútbol argentino requiere una adaptación previa. En The Sports se señaló que la intensidad de los entrenamientos en River es superior a la que tuvo en Francia.
Se destacó además la predisposición del jugador para someterse al proceso. A pesar de esa mirada más cauta, la reacción popular fue mucho más dura con Gallardo. El enojo no apunta contra Kendry, sino directamente contra el entrenador de River. En Ecuador se percibe que el talento del juvenil merece un estreno inmediato para no frenar su crecimiento futbolístico. La expectativa por verlo en acción se construyó desde que se confirmó su llegada a Núñez. Cada día de espera se vive como una postergación innecesaria. La figura de Gallardo quedó en el centro del debate por esta decisión. River Plate atraviesa un buen inicio de torneo, con victorias ante Barraca Central y Gimnasia, y un empate frente a Rosario Central. El equipo se mantiene invicto y pelea en los primeros lugares de la zona B. En ese contexto, la no inclusión de Kendry no responde a una urgencia deportiva, sino a una planificación física. Para el hincha ecuatoriano, el buen momento del equipo es una oportunidad ideal para soltar al juvenil. La lectura desde Ecuador es que el escenario es propicio para su debut. El arribo de Kendry a la Argentina se dio con expectativa máxima, al tratarse de una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano. Su pasado en Independiente del Valle, su temprana llegada al Chelsea y su experiencia en Estrasburgo lo posicionan como un talento a seguir. La camiseta 10 en la selección ecuatoriana refuerza su perfil de figura emergente. Por eso, la demora en verlo jugar en River se vive como una frustración colectiva. El fastidio se explica por el peso simbólico del jugador en su país. Kendry ya firmó su contrato con River Plate tras realizarse la revisión médica correspondiente. El acto se realizó junto a las principales autoridades del club, que destacaron su incorporación como una apuesta de futuro. Chelsea, dueño de su pase, también oficializó la cesión para que continúe su desarrollo en Sudamérica. Todo ese marco institucional elevó la expectativa por su estreno inmediato. La realidad, sin embargo, impuso una espera que no fue bien recibida en Ecuador. La selección ecuatoriana sigue de cerca el presente de Kendry Páez, que ya suma 23 partidos internacionales con su país. Su proyección de cara al próximo Mundial depende en buena parte de la continuidad que pueda tener en su club. En ese contexto, cada semana sin jugar es vista como una oportunidad perdida para sumar ritmo. Los hinchas ecuatorianos temen que la falta de minutos afecte su evolución. Ese temor se traduce en presión hacia Gallardo para que lo haga debutar pronto. El paso por Francia dejó sensaciones encontradas en torno al crecimiento del juvenil. Si bien tuvo minutos, no logró consolidarse como titular indiscutido en el Racing de Estrasburgo. Aún así, el hecho de haber estado en competencia sirve de respaldo para quienes reclaman su presencia inmediata en River. Desde Ecuador se insiste en que el futbolista ya pasó por un proceso de adaptación europeo. Por eso, no entienden la necesidad de una nueva etapa de acondicionamiento. La figura de Gallardo, tan respetada en el fútbol sudamericano, quedó bajo la lupa de la afición ecuatoriana. Para muchos, su decisión resulta conservadora en un contexto donde el jugador necesita minutos. El muñeco privilegia el proceso físico y la adaptación al ritmo del plantel. En Ecuador, en cambio, prima la urgencia por ver a Kendry en acción. Ese choque de miradas explica el conflicto que hoy domina la conversación en redes. La presión social no suele modificar los planes de Gallardo, conocido por sostener sus convicciones. En River entienden que el debut debe darse cuando el futbolista esté al 100% desde lo físico. La prioridad es proteger al jugador y potenciar su rendimiento a largo plazo. Sin embargo, la impaciencia del hincha ecuatoriano no contempla los procesos internos del club. La grieta entre planificación y expectativa popular se volvió evidente. El Monumental espera por Kendry Páez, pero Ecuador espera aún más. Cada partido que pasa sin verlo en cancha refuerza la sensación de postergación. La ansiedad se mezcla con la ilusión de que su debut sea un punto de quiebre en su carrera. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la presión sobre Gallardo no disminuye. El reloj corre y la paciencia se agota del otro lado de la cordillera. La llegada de refuerzos al mediocampo de River elevó la competencia interna y la exigencia física del plantel. Ese contexto refuerza el argumento del cuerpo técnico para preparar a Kendry antes de soltarlo a la competencia. El juvenil deberá ganarse su lugar en un entorno exigente. Para el hincha ecuatoriano, ese proceso no debería frenar su estreno. La expectativa es verlo competir de inmediato, más allá del contexto interno del equipo. El debut de Kendry Páez en River ya no es solo una cuestión deportiva, sino un tema de orgullo para la afición ecuatoriana. Verlo en una camiseta tan pesada representa un símbolo de crecimiento para su fútbol. Cada día sin minutos es vivido como una postergación de ese reconocimiento. El fastidio con Gallardo nace de esa expectativa colectiva. El reclamo no es contra el club, es contra la espera. Mientras Kendry cumple con el plan físico y se adapta al ritmo de River,
el ruido externo seguirá acompañando cada entrenamiento. La presión social no se detiene y el debate se mantiene abierto. En Ecuador, la paciencia se agotó y el mensaje hacia Gallardo es directo. Quieren ver a Kendry en la cancha, ya, sin más vueltas. El tiempo dirá si el muñeco mantiene su postura o cede ante la presión del entorno.